Muy buenos días, Inge Frey Salazar, Inge Diego Ortiz, Inge Hernán Iturralde y presentes. Para mí es un honor presentarles el trabajo de titulación desarrollado con la modalidad artículo académico con el tema Optimal Placement and Sizing of Distributed Generation in a Radial Distribution System for Resilient Seismic Against Volcanic Eruptions. Dentro de la agenda, nosotros vamos a tratar la metodología desarrollada, el problema de optimización lineal para la planificación óptima de generación distribuida, los casos de estudios que el modelo de optimización desarrollado, los casos de estudios en el que se aplicó la metodología, las cuales fueron el Test System IEEE de 37 nodos y en 2 alimentadores dentro del área de concesión de la empresa eléctrica de distribución ELEPCO S.A., además de los resultados obtenidos. Y al final se mostrarán las conclusiones del trabajo. Las costas del Océano Pacífico se caracterizan por centrar algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo, lo que ocasiona una intensa actividad sísmica y volcánica en los países dentro de esta zona, también llamada el Cinturón de Fuego del Pacífico, en el cual se encuentran países como Japón, Estados Unidos, Guatemala y nuestro país, Ecuador. En este contexto, se identifica que Ecuador posee 27 volcanes potencialmente activos que pueden traer consigo grandes costos sociales y económicos. Entre estas infraestructuras críticas que pueden afectar las erupciones volcánicas están los sistemas eléctricos o power system, que son uno de los más importantes debido a que si estos sistemas fallan debido a la dependencia de estos sistemas, hay fallas en cascada, tanto en telecomunicaciones como otras áreas, como pueden ser los sistemas de distribución de agua potable. Uno de los riesgos volcánicos que nosotros igual consideramos evaluar son los lares, ¿no? Entonces, en este contexto, igual en el volcán Fuego, en el 2018, se vieron que gracias a la erupción de este volcán, los efectos de desastres en el sector eléctrico se estimaron en aproximadamente 1.04 millones de dólares. Y es ahí cuando nosotros nos preguntamos, ¿qué se puede hacer al respecto? Y nos tomamos y nos conducimos a los conceptos de resiliencia, sistemas eléctricos de distribución y planificación óptima. Actualmente, para garantizar el suministro de energía continuo, los planificadores y operadores de sistemas eléctricos de potencia se han guiado por términos de confiabilidad, que son regidos a eventos más frecuentes y creíbles con criterios de N-1 y N-2. Sin embargo, últimamente, con el incremento de eventos de alto impacto y baja probabilidad, los criterios de confiabilidad ya no son suficientes. Por ende, la resiliencia en los últimos años ha tomado más fuerza. Y en sí, la resiliencia se define como la capacidad de un sistema eléctrico para resistir eventos de alto impacto y baja probabilidad, recuperarse rápidamente de tales eventos disruptivos y adaptar su operación e infraestructura para prevenir y mitigar el impacto de eventos similares en el futuro. Cuando nosotros realizamos el estudio del arte de nuestro trabajo de titulación, en cuanto a la evaluación de la operación, nos dimos cuenta que en la literatura actualmente, para hacer frente a eventos de alto impacto y baja probabilidad, se refieren más a lo que son terremotos, huracanes, incendios forestales, entre otros. Sin embargo, lo que respecta a erupciones volcánicas no había literatura reportada, o la literatura era muy poca. Las soluciones que se dan en la literatura para incrementar la resiliencia en general es incrementar la robustez del sistema. Esto quiere decir hacer más fuerte a los diferentes elementos del mismo, como subestaciones, postes, entre otros. Reconfiguración del sistema, planificación de recursos y la cuantificación en sí de la resiliencia mediante métricas. Una vez sabiendo esto, las principales contribuciones de nuestro trabajo es la evaluación del impacto de lares volcánicos sobre la infraestructura eléctrica, la planificación óptima de infraestructura eléctrica y operación y restauración del sistema eléctrico de distribución usando un modelo ACOPF linealizado.
La metodología desarrollada consta de dos etapas principales, un modelo de simulación de Monte Carlo y un problema de optimización estocástico, SOP por sus siglas en inglés, Stochastic Optimization Problem. Para esto, los datos de entrada son los datos del Power Distribution System, datos históricos de erupciones volcánicas y curvas de vulnerabilidad que ya vamos a ver más adelante para qué se utilizan. Para esta etapa se lo hace en Excel y se utiliza la teoría de grafos para poder representar el sistema eléctrico de distribución y poder incluir la indisponibilidad de los diferentes elementos del sistema. Información de riesgos volcánicos en base a datos históricos, en este caso van a ser LARES. Estos datos son de entrada para el modelo de simulación de Monte Carlo, donde se realiza el LAR Event Modeling, donde se modela el evento de LAR, y se realiza la evaluación de la vulnerabilidad de la infraestructura del Power Distribution System. Esta etapa se lo realiza en MATLAB, donde se obtienen matrices de disponibilidad, son matrices binarias y también matrices reales para determinar los tiempos de recuperación del sistema. Con estos datos obtenidos del Monte Carlo nos sirven como datos o parámetros de entrada para la siguiente etapa, que es el Stochastic Optimization Problem, donde se realiza la planificación óptima de generación distribuida y se realiza la restauración y operación del Power Distribution System. Después, con los resultados del Stochastic Optimization Problem, lo que nosotros vamos a obtener es el dimensionamiento y ubicación óptima de generación distribuida, y lo vamos a almacenar en el software Excel. Y por medio de métricas, nosotros vamos a evaluar esta solución. Dentro de los riesgos volcánicos a considerar, tenemos los LARES, que se definen como flujos de lodo provocado por el deshielo del glaciar a causa de una erupción volcánica. Este riesgo es mucho más dañino a comparación de la ceniza volcánica que causa flashovers en los aisladores. Por ende, los LARES es de vital importancia debido a su gran impacto. Para poder modelar los LARES es necesario considerar el índice de explosividad volcánica que nos va a indicar el volumen del LAR más probable. Este índice de explosividad volcánica lo que nos indica es la intensidad de la erupción como tal. Por ejemplo, para el volcán Cotopaxi, según datos históricos, el índice más probable de ocurrencia es de 2 a 3. Con estos datos, nosotros lo que vamos a poder obtener son distintas velocidades a lo largo de la trayectoria del LAR y además de un mapa de riesgo que nos indican la zona de inundación. Aquí en la imagen, nosotros podemos ver los LARES del flanco sur que se pueden generar por causa de una erupción del volcán Cotopaxi. Aquí, por ejemplo, está ubicado la ciudad de Latacunga y podemos ver el impacto. Y como podemos ver, es un impacto alto. Ya una vez obtenido la velocidad y en función de datos históricos con la densidad, nosotros vamos a poder calcular la presión dinámica, que está en relación de un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, que es la que nos va a permitir evaluar la indisponibilidad del sistema, de los diferentes elementos del sistema eléctrico de distribución. Para el siguiente dato de entrada que necesitamos son las curvas de vulnerabilidad. Estas curvas de vulnerabilidad fueron inferidas a partir de estudios que realizan el impacto de los flujos que causa una bomba atómica sobre la infraestructura, en función de la presión dinámica. Una vez inferida esta curva, nosotros la utilizamos para obtener la curva de vulnerabilidad para postes de concreto reforzado ante LARES. Entonces, nosotros podemos ver aquí la presión dinámica y la probabilidad de daño. Y ya es cuando sacamos la definición que las curvas de vulnerabilidad es una herramienta estadística que nos permite calcular o evaluar el estado de daño o disponibilidad de un elemento, ¿ya? Aquí, en las imágenes, nosotros podemos ver qué tan parecidos son estos efectos. En la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver un efecto nuclear. Esta imagen fue tomada en el año 45 en Japón, Nagasaki. Y los efectos de LARES, que es una imagen de cómo impactó un LAR en Colombia, en la comunidad de Armero.
Seguimos a la siguiente etapa, que es el modelo de simulación de Monte Carlo, y esto es necesario para poder abarcar la variabilidad del evento como tal, el evento exógeno, en este caso los lags. Para esto, nosotros necesitamos datos históricos, en los que se encuentran velocidades, que los podemos encontrar de esta forma, o los podemos encontrar de esta forma, que nos indica la velocidad a lo largo de la trayectoria del LAR y del mapa del peligro. Y también tenemos datos históricos. Según Costas, los lares se caracterizan por ser flujos hiperconcentrados, por ende nosotros tenemos densidades a lo largo de 1.3 a 1.8 gramos sobre centímetro cúbico. Una vez determinado esto, nosotros, como ya habíamos dicho antes, utilizamos teoría de grafos, donde V es un conjunto de vértices que representan postes de concreto reforzado, y E es un conjunto de aristas que vendrían a ser las líneas aéreas de distribución. Junto con el mapa de peligro, nosotros vamos a poder determinar la presión dinámica a lo largo de la trayectoria del LAR y determinar qué elementos están indisponibles, en este caso postes de concreto reforzado. En el modelo de simulación de Monte Carlo vamos a tener 3 etapas esenciales, en las cuales tenemos la disponibilidad de los elementos del sistema, reconocimiento de islas y nodos de referencia y recuperación del mismo, recuperación del sistema. Dentro de la disponibilidad de los elementos del sistema, nosotros obtenemos la disponibilidad de nodos y disponibilidad de tramos. La consideración para la disponibilidad de nodos es que al acceder un límite de probabilidad, puede ser del 50, 60, 70%, el elemento se considera indisponible, en este caso, postes de concreto reforzado. Y para la disponibilidad de tramos, se considera que si un poste está indisponible, todas las líneas asociadas a ese poste también se verán indisponibles. Y ahí cuando tenemos las dos matrices de indisponibilidad, tanto para nodos y para tramos. Para el reconocimiento de la isla de nodos de referencia, se hace en función del concepto de cargas críticas y se hace con el énfasis de reducir la energía no suministrada durante el evento exógeno. Y para esto lo que se realiza es lo siguiente. Para poder seleccionar el nodo de referencia de las islas creadas del Power System, se considera primero la carga más crítica que esté cerca del alimentador principal. En este ejemplo, por ejemplo, podemos ver que el nodo, que el AR impacta el nodo 7 y en sí el nodo slack vendría a ser el nodo 9, que vendría a ser el de mayor criticidad y que está más cerca del main grid. Y después los nodos restantes vendrían a ser nodos PQ. Es decir, que todos los nodos disponibles del sistema son capaces de albergar generación distribuida. Ojo, que es importante recalcar que para que esta solución tenga sentido, tenemos que tomar en cuenta que tenemos que debemos instalar Grid Forming Voltage Source Converters o conversores formadores de red. En la siguiente etapa tenemos la recuperación del sistema. Esto se hace según el operador del sistema y niveles de prioridad, en los cuales se obtienen tiempos de recuperación de tramos y tiempos de recuperación de nodos. Esto se hace con el fin de que, como se sabe, el personal dentro de la empresa de distribución es limitado. Por ende, cuando ocurre un evento exógeno, se debe priorizar qué cargas debo recuperar primero en función del personal que yo tengo y de la disponibilidad de soluciones que tengo. Por ejemplo, postes de concreto reforzado para reemplazarlos, o puede ser cualquier otra solución. Una vez obtenidos estos dos tiempos, tanto de tramos y de nodos, tenemos el tiempo de recuperación de islas, que nos permite identificar cuándo un nodo slack pasa a ser PQ una vez recuperada la misma. A manera de resumen, tenemos que en MATLAB vamos a obtener la disponibilidad de nodos, disponibilidad de tramos, el nodo de referencia slack, como matrices binarias. Y como parámetros no binarios tenemos el tiempo de recuperación de tramos y tiempo de recuperación de nodos, que se representan como nodos, como parámetros no binarios. Estos parámetros de entrada son incluidos en FICO, donde se desarrolla un problema de optimización estocástico que veremos más adelante.
Debido a que un modelo cuadrático de optimización lleva consigo una alta demanda computacional, es recomendable linealizar los diferentes modelos. En este caso, nosotros tenemos que linealizar el modelo de optimización AC Optimal Flow, el óptimo flujo de potencia en AC linealizado. Aquí nosotros podemos ver las ecuaciones de flujo de potencia que ya conocemos, ¿no? Y se los linealiza usando series de Taylor y piecewise, SOS2. En lo que son series de Taylor, nosotros podemos ver en esta tabla cómo se linealizan tanto los términos como vemos aquí, ¿no? En la tabla. Y utilizando igual el piecewise SOS2, donde vamos a poder linealizar el coseno como tal. Aquí, en la ecuación de aquí abajo, nosotros podemos observar la ecuación ya linealizada, en este caso de potencia activa, y donde se incluye igual la disponibilidad de líneas. En la siguiente diapositiva, nosotros vamos a observar el modelo de optimización estocástico como tal. Como función objetivo a minimizar, tenemos costos de inversión y costos de operación. Cabe recalcar que para este estudio, debido a la alta penetración y costos, se tomó solo paneles fotovoltaicos como generación distribuida. Dentro de los costos de inversión tenemos el costo de inversión por cada kilovatio instalado de PV, de paneles fotovoltaicos, y dentro de los costos de operación tenemos el PS, que vendría a representar la probabilidad de ocurrencia de cada escenario obtenido de la etapa de simulación de Monte Carlo, y tenemos como costos operativos costos de energía no suministrada, costos de vertimiento de paneles fotovoltaicos. Esto se lo hace con el fin de no sobredimensionar los paneles, y el costo de la red como tal. En las ecuaciones de balance podemos ver la potencia de la red, la potencia activa entregada por la red, por los paneles fotovoltaicos, la disponibilidad de líneas, la potencia de línea, disponibilidad de nodos y la energía no suministrada, tanto para potencia activa como potencia reactiva. ¿Sujeto a qué? Tenemos sujetos on budget, porque como se sabe, el presupuesto es limitado y debemos restringir el problema con un budget. Tenemos igual una restricción que nos permite limitar la potencia instalada PV en cada nodo y las ecuaciones respectivas al modelo de paneles fotovoltaicos. También tenemos igual las restricciones de inyección de potencia activa y potencia reactiva. En el caso de potencia reactiva, tenemos que vamos a poder entregar 0.4582 de la potencia máxima instalada del panel. Del inversor, perdón. Esto se lo hace sobredimensionando el inversor un 110%. Perdón, un 10%. ¿Qué consideraciones se realizaron para este modelo? Se reconoce la posibilidad de ocurrencia del evento eruptivo a lo largo del día, tomando 3 horas de simulación, las 6, 14 y 22 horas. Como se puede ver, se toman horas del día, de la tarde y de la noche, donde no se tiene irradiancia solar. Esto nos permitirá tener una decisión de inversión óptima. Se toma en cuenta un recurso solar tomado datos de irradiación de invierno y verano, es decir, se toma el mejor y el peor de los casos a lo largo del año. Y el sistema debe alimentar la demanda precontingencia a lo largo del evento exógeno. Esto es extraído de la definición de resiliencia. Además, igual se incluye un modelo de carga SIP para poder acercarnos más al comportamiento real del sistema y las métricas de resiliencia, donde se utiliza el Energy Index on Reliability, que es una relación entre la energía no suministrada ENS y la demanda a esa hora. Dentro de los casos de estudios tenemos el sistema de pruebas. Entonces, de antemano, nosotros podemos ver que el sistema de pruebas de 37 nodos, de manera randómica, se realizó la asignación de tipo de demandas y la prioridad de recuperación de líneas, ¿no? Entonces, como podemos ver, el main grid tiene prioridad número 1, porque se puede reconectar más cargas. Y igual tenemos la asignación de demandas, que en este caso vamos a considerar demandas industriales, comerciales y residenciales, siendo una de las más prioritarias industriales para el sistema de prueba.
Las cargas se caracterizan utilizando curvas representativas de carga diaria, residencial y comercial. Los costos de energía no suministrada para cada tipo de carga se establecen en función de su nivel de prioridad. El tiempo estimado de restauración es de 12 horas y el problema de optimización incluye una restricción presupuestaria estimada de 1.5 millones de dólares. Con respecto al modelo de LAR, se considera el rango de densidad para flujos hiperconcentrados y los resultados de velocidad de modelos bidimensionales de LARes en el volcán Villarrica, ubicado en Chile. Como vemos, para este caso de estudio, asumimos que los nodos 7 y 26 se van a ver afectados por el impacto de LARes, con los cuales nosotros vamos a identificar las islas que se formarían. En este caso son 3 islas. Como ya vimos antes, se asignan nodos de referencia. En este caso serían el nodo 9, el nodo 27 y el nodo 28. Eso no quiere decir que se vaya a instalar generación distribuida en esos nodos, pero son nodos candidatos. Dentro de los resultados del sistema de prueba tenemos 2 gráficas esenciales. En la primera gráfica, la que está superior, en la parte superior izquierda, nosotros vemos la energía no suministrada y la restricción del budget. Y como podemos ver, al aumentar esta restricción del budget, se va a reducir la energía no suministrada, llegando a 1.5 millones de dólares a una energía no suministrada de 1 megawatt hora. En la parte inferior, nosotros ya vamos a ver la solución una vez aplicada la metodología. Con una restricción de 1.5 millones de dólares, el optimizador indica que la decisión óptima de inversión es de $800,000 aproximadamente. Y con ello, nosotros lo que vamos a poder obtener es que el costo de la red se va a reducir debido a que una vez que se recuperan las islas, es mucho más barato suministrar energía por los paneles fotovoltaicos que por la red y reducir la energía no suministrada. Si nosotros, a manera de comparación, vemos, cuando no se instala nada, en las 12 horas de estimación de análisis, tenemos $600 de energía no suministrada y esto se reduce casi al 50%, a unos $392. La decisión que vamos a analizar ahora es la de $8,000 aproximadamente, $800,000, en los cuales se instala generación distribuida o paneles fotovoltaicos en el nodo 9, 28 y 29, con una potencia instalada de 145, 300 y 232 kilowatts respectivamente. Con esta solución, nosotros vamos a analizar uno de los mejores casos, que es el que inicia en la mañana a las 6 de la mañana y que a lo largo del día se va a ir recuperando y que sucede en invierno. Entonces, como podemos ver, la curva tomate representa el Power Distribution System ya con la instalación de DG, con la solución de la etapa de optimización y con el PDS actual, cuando no se instala generación distribuida. Entonces, nosotros vemos que en la hora 1 vendría a ser esta a las 6 de la mañana, cuando ocurre el evento exógeno, la energía que está siendo suplementada en porcentaje es aproximadamente del 81%. Una vez que se recupera la primera isla, este índice se mejora al 86% hasta que se recupera en la hora 12. Cuando nosotros instalamos generación distribuida, si bien a las 6 de la mañana no tenemos mucho recurso solar y la demanda que está siendo suministrada es igual al 81%, a lo largo que pasa el día y al contar con más recurso solar, nosotros podemos llegar a suministrar energía inclusive antes que cuando se recupera el sistema. Inclusive recuperamos el sistema a la hora número 7. Dentro de los casos de sistema de prueba, nosotros también tenemos el índice el Energy Index on Reliability. Entonces vemos que para cargas críticas, este índice se reduce del 30% al 16%. Este es con un costo de inversión de 0 y un costo de inversión de 0.8 millones de dólares. Entonces, como podemos ver, en la primera isla es del 30%, y cuando ya se instala generación distribuida, este índice baja al 16% sin cargas industriales. ¿Ya? En este caso, la carga industrial está ubicada en el nodo 9, si recordamos.
Para cargas comerciales, el Energy Index on Reliability se reduce del 30% al 18% y para residenciales del 30 al 27%. Y como se puede evidenciar, se suministra energía principalmente a cargas críticas. Uno de los siguientes casos es el sistema real. Para esto nosotros utilizamos dos alimentadores dentro del área de concesión de la empresa Elecco S.A., que son el de San Rafael y Salcedo. Y los datos requeridos para modelar estos sistemas de distribución de San Rafael y Salcedo se obtuvieron del geoportal de la empresa Elecco, disponible en la referencia número 7. Igual se utilizó el método de distancia eléctrica para reducir los nodos de los alimentadores y para así reducir la demanda computacional que se necesita en el modelo. Las cargas críticas, como hospitales, centros comunitarios de salud, refugios de emergencia, industrias, entre otros, se identificaron de acuerdo con el mapa de peligrosidad del volcán Cotopaxi en la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos en general. Y para caracterizar los lares del volcán Cotopaxi se utilizaron datos históricos de velocidad y densidades obtenidos de modelos basados en la evaluación histórica de 1877. En la imagen de la izquierda, nosotros podemos ver los dos alimentadores antes descritos y el área de inundación del lar como tal. Como resultados de la metodología, podemos nosotros observar en qué nodos se debería instalar paneles fotovoltaicos para reducir la energía no suministrada en cargas críticas. Y de hecho, nosotros podemos ver que en cargas críticas el Energy Index on Reliability se reduce del 100% al 55% durante todo el tiempo analizado. Y para cargas aledañas, el EIU se reduce del 100% al 80%. Igual que al anterior caso, evaluamos qué tal responde esta solución a lo largo del día, ¿no? Entonces podemos ver que cuando no se instala nada en el PDS, la energía que está siendo suplementada en sí es del 0%, debido a que igual las subestaciones, como ustedes pueden ver, van a estar indisponibles por el AR. Y cuando nosotros instalamos generación distribuida, igual, si bien en un inicio no se puede suministrar energía por falta de recurso solar, al transcurrir las horas, nosotros vamos a poder suministrar hasta un 50% de la demanda de la red, enfocándose principalmente a cargas críticas, como nos indica el Energy Index on Reliability. Dentro de las conclusiones del trabajo, tenemos que los resultados del EIU muestran que la metodología propuesta es capaz de obtener el tamaño y ubicación adecuados para generación distribuida o Generation Distributed, por sus siglas en inglés, para el mejoramiento de la resiliencia de los Power Distribution System frente a los lares, enfatizándose principalmente el suministro de cargas críticas como refugios, emergencias, centros de salud, hospitales, entre otros, que son de vital importancia para los daños socioeconómicos que causan los lares. Igual, el marco metodológico se aplicó en el alimentador de pruebas de triple de 37 nodos y se evidenció que se pudo reducir la energía que no está siendo suministrada, enfocados igual como en el EIU, del 100 al 55%, y para el sistema de pruebas del 30 al 16%. Para establecer los nodos de SLA cuando se forman islas, que después del impacto de lares, es importante igual considerar que se debe tomar en cuenta inversores formadores de red y que es una tecnología importante para poder minimizar la energía no suministrada cuando ocurren eventos de alto impacto y baja probabilidad. Y como último, el marco metodológico práctico podría ser utilizado para planificadores del sistema y tomadores de decisiones para cumplir con los requisitos de resiliencia de la red. Esto igual incluye que tendrían un método o una herramienta para poder comparar diferentes soluciones. Puede ser con las soluciones convencionales que antes se tomaron, con las soluciones que se pueden llegar a tener utilizando la metodología y ver así cuál es la más conveniente para la empresa, generando menos costos de inversión y así mejorar la decisión como tal. Estas son las referencias del trabajo de titulación y a continuación vemos el equipo de investigación.